se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, Señor. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh, Señor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame.
sálvame, levántate, levántate y sálvame, sálvame, levántate y sálvame, levántate, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta, porque tú eres mi fortaleza, tú eres, quiero escucharlos a ustedes. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. levántate, Levántate y sálvame. oh, Levántate y sálvame, oh, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. oh, mi hermano, levántate. Estamos profetizando sanidad, estamos profetizando bendición. Dígalo fuerte, levántate, y sálvame, levántate, y sálvame, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate Y sálvame. Levántate y sálvame. levántate, Y sálvame. levántate y sálvame. ¿Dónde está el pueblo libre? Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus rostros para hacer una oración de apertura. Y vamos a decir: Padre mío, nos presentamos ante ti porque te amamos y necesitamos también que hoy tú, Señor, nos dirijas bajo lo que tú nos hablarás en tu palabra, y permítenos, Señor, aperturar nuestra mente para poder entender de ti y que nuestro espíritu siempre esté en comunión contigo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que se trata sobre la muerte y la resurrección de Lázaro.
Y esto está en Juan capítulo 11 del versículo 1 al 38. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y vamos a hacer un comentario antes de empezar con la palabra. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más grandes y extraordinarios que hizo Jesús. Fue un impacto tan grande de este milagro en aquel entonces que los dirigentes del Sanedrín hicieron pues una reunión para que vieran la forma de acabar tanto con Jesús como con Lázaro. Juan es el único que escribió este acontecimiento 50 años después, cuando Jerusalén ya había sido destruida y toda la dirigencia judía masacrada por el general romano Tito. Entonces, gracias a Juan, sabemos que Jesús tenía pues una gran amistad con Lázaro y sus hermanas, y que el hogar de Lázaro siempre le brindaba al Señor para que pueda estar en ellas, en su casa, ¿no? En Betania. Y justamente está a 4 kilómetros de Jerusalén. Betania era un lugar muy hermoso, había pues mucha vegetación, había olivos, había higueras, había dátiles, en fin. Ahora vamos a ver realmente, vamos a entrar al tema. Y la palabra dice que hubo un hombre llamado Lázaro que enfermó gravemente, y sus hermanas María y Marta se preocuparon por esta situación que justamente estaban pasando. Y pensaron en Jesús, pues ellas conocían que Él podía curar las enfermedades, porque era parte de lo que Él siempre hacía. Él curaba enfermedades, y era ese trabajo ministerial que Él tenía. Pues entonces las hermanas de Lázaro envían pues un mensajero, ¿no?, en su busca de Jesús para avisarle lo que le estaba pasando a su amigo Lázaro. Y estos hombres que fueron a buscar a Jesús, al encontrarle, le dicen: Maestro, Lázaro, al que amas, está muy enfermo. Y Jesús le responde: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con estas palabras, Jesús está dando a entender pues que sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que vendría. A pesar de que Lázaro ya estaría prácticamente muerto en ese momento. Bueno, los mensajeros regresan a Betania. Lázaro ya había fallecido y les cuenta a las hermanas lo que Jesús les había dicho, que la enfermedad de Lázaro no era de muerte. Pero sin embargo las hermanas ven que su hermano está muerto. Lo que ellas podrían estar pensando: ¿cómo puede decir Jesús estas cosas si mi hermano está muerto? La fe de aquellas dos hermanas, de aquellas dos mujeres, estaban pasando por una dura prueba. Estaban pasando por un momento muy, muy difíciles. Ellas creían en la divinidad de Jesús, pero la realidad que estaban viendo ellas era algo muy grande, era muy crucial, muy difícil. Cuando hablamos de este caso de Lázaro, da un importante mensaje a todos los que buscan ser liberados por Cristo, ya sea de enfermedades, o ya sea de la parte espiritual o la parte física. Tenemos que saber que no siempre las curaciones son instantáneas cuando vienen de parte del Señor. Muchas ocurren directamente, pero otras demoran un tiempo. Hay que saber esperar el tiempo de Dios. La fe exige una convicción de tal manera que no podemos ver las condiciones externas, sino ver las promesas de Dios que Él siempre nos da. Aquellas hermanas estaban pasando momentos muy angustiosos, y las cosas seguían adelante conforme las costumbres judías.
Ya el cadáver había sido preparado para la sepultura, empezaron los ritos de purificación, venían las visitas de condolencias de los amigos, de las personas que conocían. Después venía aquella caminata fúnebre dirigiéndose a las afueras de Betania en una tumba pues cavada en la piedra donde tenía que estar ahí el Lázaro. Y concluía todas las ceremonias funerales. Las hermanas pues regresaron a su casa, pero Jesús no aparecía por ningún lado. Todavía él no estaba regresando. Pero ¿qué es lo que habría pasado? Se había demorado a propósito 2 días el Señor y tenía un motivo, porque cuando él llega a Betania, Lázaro realmente ya tenía 4 días de fallecido. Era necesario pues que todas las personas se den cuenta de que ese cuerpo ya estaba mal, ya estaba en corrupción. Y el Señor estaba esperando todo este tiempo para que la obra de Dios sea manifiesta en aquel hombre. Y los discípulos que habían estado acompañando a Jesús pues en Perea, no sabiendo lo que pasaba en Betania, y cuando el maestro les dice, vamos a Judea, no, ellos responden, pero maestro, dice, ¿cómo vamos a regresar allá si los jefes judíos quieren apedrearte? Entonces Jesús les dice que la protección de Dios los llevará sanos y salvos a Betania y no a Jerusalén. Y dice, donde nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarlo. Y lo que los apóstoles con toda la inocencia le replican, Señor, si él duerme, quiere decir que pronto va a estar bien, ¿no? Fue entonces cuando Jesús les aclaró que Lázaro había muerto y se alegraba por ello. Entonces Tomás, tomando el lado negativo de las cosas, comenta, ¿no? Entonces vayamos nosotros también a morir con él. Es que ya sabían los discípulos que los jefes judíos perseguían a Jesús para apedrearlo y por lo tanto ellos también podrían correr lo mismo que Jesús podrían hacerle a él, ¿no? Apedrearlo también. Y recordando ya cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, ya Lázaro tenía, como dije, 4 días de fallecido. María estaba tan apenada que no se dio cuenta de la llegada de Jesús. En cambio, Marta, cuando oyó de la presencia de Jesús, salió a darle el encuentro. Al encontrarlo le dice, en un tono reprochándolo, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No obstante, sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Con esa palabra que le decía, sé que Dios, ahí parece que Marta tenía alguna esperanza de alguna manera que podía pasar. ¿Acaso el Señor Jesucristo no había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín? Pero la diferencia era que Lázaro había entrado ya en un estado de putrefacción. Jesús, en el verso 23, entonces le dijo, tu hermano volverá a la vida. Y Marta le contesta, sí, yo sé que volverá a vivir en la resurrección de los muertos en el último día. Y Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y dijo ella, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Pues luego de esto fue a buscar a su hermana María, y le dice, el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella sale corriendo de su casa, seguida de los judíos que estaban al lado, justamente acompañándola, ¿no? Y cuando María llega donde Jesús,
se arrojó a sus pies llorando y le dijo también: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los que le acompañaban también, se conmovió en su espíritu. Se conmovió el Señor Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, pero también recordemos que era un ser humano, un ser con emociones, un ser con sentimientos. Entonces Jesús preguntó: ¿dónde le han puesto? Y le dijeron: ven y lo verás. Y Jesús lloró. Él sabría las cosas que podrían devenir, pero había una gran diferencia entre lo que él podía estar sintiendo en ese momento, en ese transcurrir en la vida humana. Él era el Hijo de Dios, pero tenía la parte humana, la parte carnal, también lo tenía ahí, y es por eso que también tenía emociones. Sabía lo que podría venir, pero demostraba sentimientos. Otros decían: este hombre que da la vista a los ciegos de nacimiento no podía haber evitado que Lázaro muriera. Pues cuando todos llegan ante el sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús da una orden y les dice: quitad la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dice al maestro: ya está oliendo mal, pues ya tiene 4 días. Y Jesús le vuelve a decir: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor muchas veces nos habla a nosotros en los momentos más difíciles y no creemos que pueda haber un milagro o que pueda hacer las cosas bien el Señor. Y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente, para que crean que tú me has enviado. El Señor está dándonos a notar que aquí mucha gente no creía en Él. Él tenía que hacer muchas cosas, muchas señales extraordinarias para que la gente pudiera creer. Pero no solamente las señales en las cuales Él podía hacer las cosas, sino demostrar que las cosas no salían de Él en una forma directa, sino que estaba bajo la potestad del Padre. Es por eso que Él se dirige al Señor. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, porque Él sabe que está siempre en comunión con Él y que todas las cosas se van a realizar conforme sea la voluntad del Padre con Él. Pero lo hacía para que la gente supiera de dónde viene el milagro. Y luego, dice la palabra, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y un sudario. Imagínense qué tan sorpresa habrán tenido en aquellos momentos toda esa gente que estaba allí. Esas carnes putrefactas habían sido reparadas, habían sido reconstruidas, todo había sido nuevamente vuelto a ser bueno. Y luego vuelve a ordenar Jesús y dice: desatadle y dejadle. Entonces muchos de los que fueron testigos de este milagro creyeron que Jesús, y creyeron quién era Jesús, y lo aceptaron como el Mesías prometido. Cuando hacemos un comentario sobre lo que acabamos de ver,
Jesús nos muestra pues que la resurrección no solamente lo hizo en forma física, sino también en forma espiritual. Si recordamos, todos en un momento en nuestras vidas estuvimos muertos y retargados por la propia naturaleza humana. Dice que nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Pero es ahí donde el Señor Jesucristo operó en nosotros un día y nos sacó de aquella muerte espiritual. Es por eso que nosotros podemos ver la vida desde otro punto de vista totalmente diferente. La voz de vida que da el Señor cuando Jesús clama y dice a Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba en aquel sepulcro, estaba muerto, estaba maloliente, estaba descompuesto, estaba sin vida. Asimismo, cuando Jesús habla a alguien y lo llama cuando está muerto, Él le devuelve la vida espiritual, le da una vida diferente, una vida nueva. Cuando vemos el hecho de que Lázaro salió con las vendas y el rostro envuelto en un sudario, esto nos enseña que aún muchos de nosotros, vivos en Cristo, todavía tenemos nuestras vendas, nuestros sudarios. Algunos cristianos todavía están atados. Algunos cristianos creen que por las obras se salvan, aún sabiendo que somos salvos por la gracia. Todavía siguen atados a su carácter, atados a vicios, atados a muchas cosas. Todavía siguen atados o encadenados. Y es ahí donde Jesús da la orden y dice, desatadle y dejarlo. Y esto es un llamado, es una forma de llamar la atención a todos los hijos de Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que no conocen al Señor. Pues si están muertos aquellos en sus pecados y todas estas cosas, pues Dios ha venido para dar una vida nueva a cada persona. A veces pensamos que ya no hay esperanzas para esos lazos en la gente que está enlazada en tantas cosas, que no hay esperanza. Pero en el Señor Jesucristo viene a demostrarnos que Él es la esperanza, que Él es la vida, que Él es la resurrección. Y Él está aquí siempre justo para salvar ¿a quién? A todo el que cree en Él. Y el Señor quiere que todos nosotros, como hijos de Dios, seamos instrumentos para hacer llegar la palabra del Señor a cada persona que no conoce, para que puedan tener una vida nueva, para que puedan realmente conocer a Dios. El hecho de que Lázaro haya salido de la tumba al mandato del Señor Jesucristo es una prueba para todos los cristianos que los muertos resucitarán a la voz de Cristo en los últimos días. El Señor Jesucristo siempre, a través de todo lo que Él ha hecho cuando estuvo en la tierra, ha sido de una gran enseñanza para todos nosotros. Él quiere que estemos vivos. Él no quiere que estemos como Lázaro, muerto, con vendas. Él quiere vernos llenos de vida. Él quiere que estemos llenos de esperanza, llenos de amor. Él quiere que no tengamos temor a nada,
Si tú crees, conforme dice la palabra, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios significa ver los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Tú que estás enferma, tú que estás enfermo, el Señor puede hacer un milagro en tu vida, un milagro realmente en tu vida. Él puede curar tus heridas, Él puede sanar tus enfermedades. Pero muchos dirán, muchas personas han orado antes teniendo enfermedades y no han sido salvadas y se han muerto con sus enfermedades. Pues bien, es la voluntad de Dios el hacer su obra aquí o en el cielo. Pues si estás aquí en la tierra sufriendo de una enfermedad muy fuerte, Él sabe por qué te lleva, Él sabe por qué te vas a ir con Él. Y si nos vamos con Él, gloria a Dios, porque estamos más cerca a nuestro Señor. ¿Cuál sería el milagro más grande para todo creyente? El estar al lado de Él, siempre, ¿verdad? Pues bien, esta vida en la cual vivimos está llena de muchas pruebas. Pruebas en enfermedades, en dolores y sufrimientos, pero que tenemos que saber superar y salir adelante, porque estamos en un camino, como cristianos estamos en un camino estrecho, porque ese es el que nosotros escogimos llevar, porque también ese es el camino que el Señor nos puso al momento de escogernos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y cada prueba que tengamos nosotros, tenemos que levantar siempre la mirada y ver los ojos del Señor. Porque todas las cosas, cuando somos hijos de Dios, vienen de Él. Y es por eso que tenemos que enfrentar con valentía toda situación difícil que pueda venir. No debemos tener temor a las enfermedades ni tener temor a la muerte. Porque Dios, el Señor Jesucristo, es la vida, es la resurrección. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? En lo que acabamos de ver en esta historia de Lázaro, el Señor está diciendo claramente que Él es la resurrección. A la voz del mandato que Él da: levántate, Lázaro, sal de ahí, Lázaro. Está dando una orden, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él nos ordena a algo, tenemos que obedecer y tenemos que seguir. Es por eso que nosotros como hijos de Dios no debemos temer. Tenemos que aprender a amar siempre en el nombre del Señor. A hacer luz para muchos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. A creer. Si tú crees, si tú tienes fe. Pero recordemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No siempre lo que tú quieres el Señor va a hacer. Puedes tener una persona que tú amas y está muy enferma. Puede estar con un cáncer terminal. Pero si Él desea, hace que ese cáncer se termine, y esa persona pueda seguir viviendo. Pero eso no significa que esa persona no va a dejar de morir, porque va a llegar un momento en que va a morir. Lázaro fue resucitado, pero eso no significa que quedó resucitado. Significa que él en un determinado momento tuvo que morir. Entonces, todas las cosas que vienen de Dios tenemos que saber aprender a aceptarlas. Y si hay una persona que está con cáncer terminal y el Señor toca y lo cura a buena hora, y si de repente dice: no, es necesario que haya pasado todo esto, pero ya es tiempo de que yo me lo lleve. Y ese también es un milagro, justamente, porque está haciendo que aquella persona no esté sufriendo más de lo que posiblemente podría haber sufrido. Está haciendo que la familia ya no sufra más de lo que posiblemente ha podido sufrir.
Tenemos que aprender a entender lo que Dios da en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si pensamos a nuestra manera, si pensamos en nuestra forma, en lo que queremos y creemos, entonces nos equivocamos porque no estamos dentro de lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a comprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es por eso que el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y el amar a Dios significa creer en Él y aceptar las cosas que Dios nos pone delante para poder aprender. La palabra dice que el Señor dice: hay muchas moradas que yo estoy preparando para ustedes. Y cuando dice que hay muchas moradas, significa que hay lugares en los cuales todos los hijos de Dios van a ir a hacer algo. Y para ir a hacer algo a algún lugar es necesario prepararse en determinadas cosas y determinadas formas. Y la preparación que todo cristiano tiene en el trayecto de esta vida de la tierra, en la cual vivimos en la carne, Dios tiene un propósito con nosotros. Porque a través de aquellas cosas que nos ocurren, estamos aprendiendo siempre algo más. Estamos aprendiendo a comprender a los demás. Estamos aprendiendo a tener misericordia. Estamos aprendiendo a perdonar. Estamos aprendiendo a saber que hay un Dios grande y maravilloso, que es mucho mayor que todos nuestros problemas. Y si creemos, Él nos va a liberar. Y te va a quitar esa carga que tienes en tu corazón, que está lleno de temor y de angustia. Y te va a quitar y te va a decir: mira, yo soy más grande que tus temores. Yo soy más grande que tu angustia y soy más grande que tu dolor. Pero no te alimentes ni te aferres a ese dolor. Ni te aferres a esa angustia. Porque si nos aferramos a aquello, estamos dando más prioridad a los sufrimientos o dolores que lo que Dios quiere contigo. Dios, Padre, nunca va a querer que suframos. Él quiere que aprendamos. Y es por eso es necesario estar con la mente despierta, sabiendo escuchar lo que Dios quiere. El mundo está pasando momentos muy difíciles a todos niveles, con esta famosa pandemia, a nivel económico, a nivel político, y no estoy hablando solo de aquí, a nivel mundial está pasando todo esto. Es una gran calamidad, podríamos decir de esta forma. A las cosas malas le están diciendo que están bien. Todo está totalmente torcido. Y nosotros no podemos seguir o no podemos permitir que seamos arrastrados por las corrientes del mundo. Es por eso que debemos aferrarnos a la palabra de lo que el Señor nos dice. Y la palabra es clara y sencilla. Tenemos que aprender a aceptar. Tenemos que saber a tener una relación directa con el Señor. Y la única manera es conversando con Él. Inclinemos nuestros rostros. Padre mío, Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Venimos también, Padre, a interceder por todos los enfermos. Venimos a interceder, Señor, para que la paz del mundo pueda llegar de alguna manera. Te venimos a pedir a ti, Señor, que apertures la mente de muchos hombres, en los cuales sus corazones están totalmente encaecidos y duros y están ciegos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú en tu misericordia y tu infinito amor puedas aperturar sus ojos para que puedan ver tu luz, Señor. Y venimos también a darte gracias por tu amor y por tu palabra que siempre nos impartes a cada uno de nosotros. Y todo esto te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga ricamente.
eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad, Señor. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra, oh, la tienes tú.